¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí de nuevo para una nueva entrevista del programa que ya saben que está patrocinado por el Instituto de Atención Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria. Esta noche nos acompaña doña Natalia Cañeque, que es la gerente de FEAPS, ¿no? Podemos empezar explicando, o que usted nos explique qué es FEAPS, ¿no? Bueno, pues FEAPS Canarias es la Federación Regional Canaria de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad Intelectual. Es una federación de ámbito regional y en la actualidad tenemos 21 entidades socias entre asociaciones, centros especiales de empleo, fundaciones tutelares en las islas de La Palma, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife. Bien. ¿Cómo definiríamos la incapacidad intelectual? Uy, eso es un tema un poco complejo. La discapacidad intelectual es una limitación que tienen las personas a la hora de interactuar en la sociedad y, por lo tanto, para tener una vida acorde al resto de la sociedad, lo que necesitan son unos apoyos simplemente para realizar una vida normalizada, igual que nosotros. No tienen otro problema. Bien. ¿Y qué número de personas están involucradas en esta o están en esa situación? Vale, nosotros aquí en Canarias representamos a un colectivo de unas 1.500 personas con discapacidad intelectual y sus familias, y aún así hay personas que no están asociadas y que es un número mayor, claro. Nosotros tenemos un convenio con el Instituto de Atención Sociosanitaria, el Cabildo y me imagino que otras instituciones pues les apoyan, ¿no? Bueno, nosotros subsistimos evidentemente gracias a la cuota de los socios, a subvenciones a través del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través del 07, de la casilla del 07 del IRPF, del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria y de las distintas corporaciones locales en las que intervenimos. Tengo aquí una queja hacia el Gobierno de Canarias que me gustaría comentar más adelante, pero en línea general, y antes de comentar esto, ¿tienen fondos suficientes? ¿La crisis les ha pasado factura? No. ¿Antes vivían mejor? La necesidad es tal que no hay suficientes fondos y además han habido recortes. Recortes que se han notado en que hay menos cuantía económica o simplemente en que no han incrementado el IPC de muchísimos años, con lo cual es una doble minoración de los fondos, evidentemente. ¿Y la crisis les afecta de alguna manera? Bueno, ¿Alguien la ha utilizado como excusa para...? Yo creo personalmente que la crisis se ha utilizado para vulnerar y minorar los derechos que llevamos conseguidos en los últimos años. Se había dado un paso cualitativo en cuanto a derechos de las personas con discapacidad intelectual, en cuanto a su inclusión como ciudadana de pleno derecho. Nos quedaba mucho camino por recorrer, es evidente, ¿no? Pero habíamos dado unos grandes pasos en los últimos años que con la crisis, pues claro, la falta de apoyo, la falta de profesionales, la falta de medios para incluirlos en actividades de ocio en la comunidad, en actividades de la vida cotidiana, pues han pasado una factura importante a este colectivo y las familias lo están sufriendo muchísimo. Porque ¿qué tipo de ayuda reciben las familias? Las familias reciben desde, bueno, alguna prestación, las prestaciones que tienen, y luego las que reciben los usuarios en los propios centros. Luego, por ejemplo, el tema de los respiros familiares. Los respiros familiares es un programa donde durante los fines de semana o bien a demanda de la familia porque en un momento determinado tiene una problemática que no se puede hacer cargo de la persona con discapacidad intelectual en su familia, pues se contrata a un monitor y se encarga del cuidado y atención a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que evita este programa? La institucionalización prematura de estas personas en centros, que es lo que hay que evitar a toda costa, porque donde mejor está una persona es en su seno familiar. Entonces, claro, han habido recortes en este programa. Y entonces, claro, las familias lo están sufriendo mucho. Hay que tener en cuenta que hay un estudio del año 2008 del sobrecoste que tiene una familia con una persona con discapacidad intelectual en su seno, hecho por una consultora catalana que ya en su día lo hizo para envejecimiento, donde el coste iba, si no recuerdo mal, entre 15.000 y 30.000 euros más al año. Claro, es que las familias de las personas con discapacidad intelectual se han enfrentado a la crisis con una situación con menos colchón de ahorro. Evidentemente, muchas madres o han tenido que dejar de trabajar o incluso reducir su jornada laboral, el deterioro físico y emotivo por el cuidado de la persona con discapacidad intelectual. Es decir, claro, no nos enfrentamos igual que otra familia, ¿no? Entonces, claro, todo esto al final acaba pasando factura en la familia, en la persona con discapacidad y en el entorno. Para que la gente que nos esté viendo lo entienda perfectamente, ¿cómo es un día en la vida de una familia con Es complicado porque al final, siempre que me preguntan estas personas cómo son, al fin y al cabo son como nosotros
hay personas con más necesidad de apoyo, con menos necesidad de apoyo, más simpáticas, más antipáticas, con mal carácter, con buen carácter. Entonces es difícil, hay un gran abanico de situaciones familiares y reales de las personas con discapacidad intelectual, que van desde una persona que necesita apoyos para algunos momentos de su vida a una persona que necesita apoyos permanentes y constantes. Entonces, claro, una persona que necesita apoyos permanentes y constantes desgasta muchísimo a la persona que convive con ellos, claro. Hace poco tuvimos una entrevista aquí con una persona que está relacionada también con la incapacidad. En el seno de la familia hay un muchacho que está en esa situación, que está atendido por sus familiares, padres. Cuando desaparecen los padres, ¿en qué situación queda esa persona? Bueno, pues es complicado. Cuando desaparecen los padres, bien o cuentan con apoyo de la red familiar, bien hermanos, cuñados, como tenemos algunos casos, pasan a recursos residenciales, que en Canarias hay un déficit importante de plazas residenciales para todos los tipos de discapacidad, es decir, para las personas que más necesidad de este apoyo tienen, como para las personas que tienen una necesidad de apoyo leve. Y además, también en Canarias existe sobre todo en Gran Canaria, existe una falta muy importante de recursos residenciales, puesto que no existen, para personas con problemas de conducta, con graves problemas de conducta. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que no pueden estar en los centros, en otros centros, porque disrumpen la dinámica normal del centro o incluso puede peligrar el bienestar de otro compañero? No hay recursos aquí, a veces lo pueden mandar a Península o a Tenerife, donde existe un centro, pero muchas veces al no haber, están en sus familias. Nosotros conocemos muchos casos de personas de Gran Canaria que están con su familia y eso no es admisible, porque estas personas primero necesitan unos recursos y unos apoyos profesionalizados, es muy importante, y segundo porque para las familias es imposible la convivencia. Entonces es muy importante que haya en esta isla una residencia para personas con graves problemas de conducta. Déficit residencial. ¿De qué volumen estamos hablando? Es complicado porque a día de hoy no existe un censo real, o nosotros por lo menos no tenemos conocimiento, también puede ser, de las personas con discapacidad intelectual que o no están atendidas o están atendidas en un recurso que no debería ser el adecuado, porque bien es cierto que una persona con discapacidad intelectual entra hoy en un recurso, pero bien puede tener un deterioro por la edad, un deterioro cognitivo y a lo mejor mañana necesita otro tipo de recurso. Pues entonces hay que hacer los cambios de centro. Y nosotros llevamos años pidiéndole al Gobierno de Canarias y a los cabildos que planifiquemos los servicios sociales. ¿Qué entendemos por planificar los servicios sociales? Es decir, si el Gobierno de Canarias en educación tiene un censo clarísimo del número de personas con discapacidad intelectual que hay, sus necesidades, sus características y su lugar de residencia, es evidente que yo podré planificar de aquí a medio y a largo plazo qué tipo de recursos necesito, en qué zona tienen que estar para dar una atención perfecta a estas personas. Lo que no te recibo es que una persona salga de educación y hagamos pasar a los padres por el calvario de intentar buscar un centro, no hay plaza, espérese usted, oiga, no, mi hijo ha salido con 18, con 20, con 21 años de un recurso de que es educación y lo lógico es que ahora pues tengo una plaza en algún sitio y yo tengo que seguir mi vida trabajando, haciendo lo que tenga que hacer, ¿no? Hay estudios que, por ejemplo, dicen que hay alguna población, como creo que era síndrome de Down, donde la mayoría de las personas con síndrome de Down, no sé qué porcentaje era, no recuerdo si el 40 o el 30, no tienen hermanos. Eso quiere decir clarísimamente que cuando sus padres no estén, necesitarán un recurso residencial. ¿Le estamos pensando en eso? ¿Estamos creando los recursos residenciales adecuados para estas personas? No lo estamos haciendo. Que yo sepa, ¿no? Y supongo que es que no. Y por otra parte, la sociedad no tendría que ayudar a esa persona, porque claro, si tiene hermanos, ¿qué pasa? ¿Que se le aplica una condena al hermano a cuidar permanentemente de esa persona? Es un poco... Nosotros entendemos que eso tiene que ser una decisión personal, evidentemente no una obligación. O sea, si el hermano decide encargarse de su familiar con discapacidad intelectual, es un derecho que tiene, pero desde luego no tiene que ser una obligación que no quiera. Hombre, exponer al hermano en una situación dura es un problema de conciencia tremendo eso. Bueno, pero habrá personas que lo quieran hacer y otras que no, y tan respetable es una decisión como la otra. No podemos decirle realmente lo que tiene que hacer uno u otro, ¿no? Entonces es una decisión personal que han de hacer, pero no una obligación por falta de recursos, que es lo que no puede ser de ninguna de las maneras. En el caso de que no quisiera hacerlo, debiera haber algún centro. Claro, evidentemente. ¿Y todo esto no iba a mejorar notablemente con la ley de dependencia?
Así se vendió la ley en su día. La ley se vendió como esto es una oportunidad. Las personas que llevan tantos años cuidando a su familiar dependiente van a tener una prestación económica. Luego esto no era así, porque esto era una medida excepcional dentro de la ley. Se crearon muchas expectativas que luego no se cumplieron. Luego ha habido cada mazazo o cada recorte a la ley, que yo ya no sé dónde van a quedar los derechos de las personas, porque realmente la ley tenía algo muy bueno, era un derecho universal y subjetivo, es decir, era exigible a los tribunales. Eso era un salto cualitativo en cuanto a derechos importantísimo. Antes es verdad que teníamos una red, que teníamos nuestras plazas, pero si no teníamos un reconocimiento, no teníamos derecho a reclamarlo ante los tribunales. Esto sí se podía reclamar ante los tribunales, pero claro, han habido tantos recortes, tantas prestaciones, resulta que ahora realmente ya una persona no es dependiente porque lo sea, sino yo creo que van haciendo los recortes en el baremo, que ahora parece ser que la última reforma no va a salir en función de cuánto dinero tengo yo para saber cuántos números de dependientes puedo atender, es que no tiene sentido ninguno. Tengo aquí una nota de prensa de ustedes, ¿no? El Gobierno de Canarias condena a las personas con discapacidad que viven en residencias a sobrevivir con 126,47 euros mensuales para gastos personales. Correcto. Bueno, aquí lo primero que querría decir es toda la discapacidad está unida ante esta reivindicación, está desde el CERMI Canarias, que es el Comité Canario de Representantes de Personas con Discapacidad, FEAFES Canarias, que es la Federación de Personas con Enfermedad Mental, FEAS Canarias y Plataforma Tenerife Discapacidad, que son los centros de la isla de Tenerife. A ver, ¿cómo lo explico para que nos puedan entender? El Gobierno de Canarias el jueves pasado justo publicó un decreto que va a determinar la capacidad económica de la persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, su participación en el coste de los servicios, económica en el coste de los servicios y las prestaciones económicas del sistema aquí en Canarias. Es decir, este decreto va a regular el copago en dependencia y también, entendemos, ha de garantizar el dinero necesario para que las personas puedan llevar una vida digna, lo que en el decreto se llama cantidad para gastos personales. Puede llevar al equívoco entender que una persona que vive en una residencia tiene todos los gastos cubiertos. Esto no es cierto. Es decir, dentro de estos gastos personales, una persona de cubrir el copago farmacéutico cuando lo tenga, cualquier ortoprótesis, la dentadura. Es decir, el Servicio Canario de Salud no paga, solo paga las extracciones. Es decir, una caries, una limpieza, una dentadura vale 1000 y pico euros, un empaste vale 60 euros. ¿Vale? Como cada vez que vamos nosotros al dentista, que es como un sablazo, pues esto. Temas de gafas, las gafas no están cubiertas. Los audífonos valen entre 1100 y 1200 euros, no están cubiertas. Las pilas que cada cierto tiempo hay que ponerlas a estos audífonos. La ropa, el calzado, transporte para poder salir del centro. Es decir, no podemos condenar a las personas a vivir en un centro porque no tengo dinero para hacer nada que no sea fuera de estas cuatro paredes, ¿no? Entonces, este dinero de bolsillo, esta cantidad para gastos personales, viene pautado desde el Consejo Territorial para el Sistema de la Autonomía y Atención a la Dependencia a nivel nacional. Pautó ya en julio del año 2012 que esta cantidad llegara hasta los 234 euros. Es decir, no entendemos la postura del Gobierno de Canarias de si desde el Consejo Territorial dan la alternativa de que los ciudadanos canarios dependientes lleguemos a 234 euros, ¿por qué legislan en contra de los intereses nuestros? No tiene sentido ninguno. Sobre todo porque no es que el Gobierno de Canarias ponga dinero, es que va a dejar de recaudar. No es lo mismo, va a recaudar menos dinero, pero oiga, es que antes no recaudaba, pues recaude menos. Pero la vida de las personas y la dignidad de la vida que van a llevar a cabo está en juego, ¿no? ¿Y por qué hace eso el Gobierno? Pues no lo sabemos. Además tenemos que tener en cuenta que una persona con discapacidad normalmente entra en una residencia no en los últimos años de su vida con un deterioro físico y cognitivo muy alto, no, entra con 20, 25, 28 años. Pensemos en las actividades o las cosas que hacíamos nosotros cuando teníamos esa edad o lo que hacen la gente joven hoy por la calle. Desde luego no están condenados a estar en una cama, en una silla o viendo la tele, porque los jóvenes no hacen eso. Y luego también otra parte muy importante es, cualquiera de nosotros mañana puede ser dependiente. Si tenemos la desgracia de tener un accidente o una secuela médica, nosotros mañana también podemos ser dependientes. Cualquier persona que está legislando que piense que mañana puede ser dependiente y que va a tener que subsistir o sobrevivir con 126 euros al mes, y no da, porque además a veces decimos, bueno, pero a lo mejor solo tienen que pagar los 126 euros las personas de renta muy baja.
No, no es cierto. La consejera hizo unas declaraciones en la prensa que decía que las personas que tuvieran una capacidad económica inferior a los 550 euros no copagaban. Eso es verdad en otros servicios en residencia, copagan todos a partir de 126 euros. El que tenga una capacidad económica de 200 euros copagará 126. El que tenga una capacidad económica de 900 euros subsistirá con los 126. Pero es que a lo mejor el que tenga una capacidad económica de 1.500 también tendrá los 126. Es decir, que cualquiera de nosotros nos podemos ver en esa situación mañana y tenemos que darnos cuenta de lo que supone. A mí me parece asombroso que se maneje esa cifra. A nosotros nos parece que la vida de las personas... Ya es asombroso el que haya copado, que me parece un... En fin, pero ¿qué son 120 euros? Es que no es nada. Es que si nosotros pensamos, si nosotros quitamos de nuestra casa el agua, la luz, la comida y tal, tenemos una serie de gastos que superan los 126 euros. Seguro. Es verdad que hay personas en la actualidad que lo están pasando muy mal, esperemos que sea una situación coyuntural y que le dure poco tiempo, ¿no? Pero es que esto estamos condenando a la vida de las personas y encima a personas de edad muy joven que tienen una proyección, que potenciar su autonomía personal, su inclusión en la comunidad, ¿sabe? Nosotros en FEAS Canarias no, en el movimiento asociativo FEAP, nuestra misión como movimiento asociativo es contribuir desde nuestro compromiso ético con apoyos y oportunidades a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo pueda tener su proyecto de vida, desarrollar su proyecto de vida, así como promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria. Es decir, tiene que ser ciudadano de pleno derecho de esta sociedad, si no yo los estoy apartando, lo voy a condenar a estar en una residencia, que es verdad que estarán, esperemos, limpios, aseados y bien alimentados, pero ya está. ¿Qué vida le espera a estas personas? Bueno, pero usted me estaba diciendo antes que había un déficit de residencia. Correcto, además hay un déficit de residencia. No todos van a estar en esa situación. No todos, por eso. Entonces... No. Realmente no sabemos porque nosotros desde junio que nos enteramos que esto iba a salir, en julio pedimos una reunión con la consejera. Es verdad que estuvimos reunidos con su equipo porque ella pasó, nos saludó, pero se tuvo que ir. Es decir, no nos sentamos con ella directamente a hablar del tema. Posteriormente le hicimos llegar a todo su equipo nuestra preocupación, lógicamente, le mandamos una carta. Acto seguido pedimos una cita urgentísima con el presidente del gobierno. Entendíamos que el presidente de nuestro gobierno tiene que saber de primera mano las consecuencias para las personas de este problema. ¿Lo recibió? No, estamos esperando que nos reciba, estamos en ello. No nos ha recibido. Nos hemos reunido con los consejeros del Cabildo de Gran Canaria, con el Cabildo de Tenerife, con el cual contamos con el apoyo de los dos cabildos, así nos lo manifestaron los dos consejeros. Nos hemos reunido con los parlamentarios del Partido Popular, con los parlamentarios del Partido Socialista. Quiero decir, hemos intentado por la vía del diálogo hacer lo imposible porque esto no saliera como está, porque realmente tampoco es que nos negáramos a la enmienda a la totalidad, realmente era cambiar 2 frases de un decreto, porque las personas dependen de ello para vivir de forma digna, mínimamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora habrá que pedir pues que modifiquen un decreto que han publicado. Por ejemplo, publiquen el decreto sin haberse sentado previamente con ustedes. Bueno, pero eso es lo habitual. Práctica habitual en esta comunidad autónoma, si no por decirlo en todas, pero en esta comunidad autónoma desde luego lo es. Estamos acostumbrados. Es verdad que alguna vez hemos tenido una experiencia muy positiva de trabajar mano a mano, cabildo, gobiernos, en sacar alguna normativa. Ya ha sido una experiencia estupenda y ha salido un trabajo bueno. No es lo habitual, desgraciadamente. Nosotros siempre nos hemos propuesto para trabajar codo a codo para sacar lo mejor posible para las personas, entendiendo la situación que hay, lógicamente, porque sería no ser realista, ¿no? Pero realmente no hay iniciativas de otras comunidades autónomas que no entiendo por qué no las copiamos. Por ejemplo, en la comunidad de Murcia, posterior a la publicación del decreto, han sacado una nueva normativa que dice que aquellas personas que estén en un centro de día y que sean huérfanos, entendiendo que son más vulnerables y tienen una situación familiar más compleja, pues no le van a tener en cuenta la mitad de la pensión de orfandad. Es una iniciativa para aplaudir, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí no hemos hecho ni uno ni lo otro. ¿Sabe usted que la consejera es la peor valorada de todo el gobierno? No lo sabía, pero sí sé que Canarias es de las comunidades peor valoradas en el tema del desarrollo de la dependencia. No, y esta consejera más. Y entonces, claro, algo quiere decir que cuando Canarias sale permanentemente de las peores valoradas, tanto en los informes del Inserso
como los informes de la Asociación de Directores y Gerentes de Centro, por algo será. Desde luego no puede ser equivocaciones de números ni nada. El otro día se publicó en la Asociación de Gerentes y Directores de Centro el último informe, donde creo que Canarias era la comunidad autónoma que menos invertía en servicios sociales, o sea, el gasto por servicios sociales por individuo, por habitante. Yo no quiero vivir en una comunidad que sea la peor valorada en ese sentido, la que menos invierte. ¿Por qué un cántabro tiene que vivir mejor que yo? ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a tener que ir a otra comunidad autónoma? No es entendible, o sea, hay que cambiar y hay que hacer las cosas, y las cosas se pueden hacer mejor, sobre todo. Entonces, nuestra obligación es hacerlas. Ustedes son instituciones de derecho privado. ONG, organizaciones no gubernamentales, correcto. Por lo tanto, están haciendo una labor que, de no existir ustedes, lo tendrían que hacer las instituciones públicas. Sí, eso sí nos lo reconocen permanentemente. Nosotros hacemos una labor que deberían hacer ellos realmente y a un costo inferior, y lo reconocen. Eso es. ¿Y entonces? Bueno, pues son esas cosas incongruentes que no se entienden. Es decir, yo tengo un problema que como gobierno debiera solucionar, lo desvío hacia la ONG correspondiente porque además hay intereses, me imagino que familiares, y por eso se crean las ONG y las asociaciones. Claro. Pero además después no lo financian. Coño, no, luego, sí, porque aquí estamos hablando de las personas y tal, pero ahora, por ejemplo, hablando de los centros, hay que dar un dato que yo creo que es importante, y es, nosotros en la actualidad estamos prestando un servicio con coste año 2014, dentro de poco 2015 está con coste actual, pero nuestra financiación se estableció en el año 2004. ¿Cree que nos han pagado el IPC del 2004 al 2014? No. ¿Sabe cuánto significa eso por plaza que atendemos? Un dineral. Y ya en el año 2004 no nos pagaban el 100% del costo del servicio. Es decir, no pueden ahogar siempre a los mismos, porque llegará un momento en que no podamos hacer nada. En que no podamos, o sea, ni las personas podrán desarrollar su vida para que sea inclusiva en la comunidad, porque cada vez les están acortando más los derechos, y donde reciben la poca prestación de apoyos que tienen, van a acabar cerrando. Entonces, claro, es que al final tú dices, imposible, no se puede mantener este sistema así. La dependencia, desde el punto de vista de los políticos, no vende, no trae votos, no le sirve al político para nada. Es la cenicienta de lo que debiera ser un gobierno. ¿Es algo que lo mantienen al margen? Yo creo que debe ser así, si no, no lo entiendo. Quiero decir, no lo entiendo, porque es verdad que luego para otras cosas de repente aparece dinero, pero para estas personas no, y estamos hablando de la parte más desfavorecida, más vulnerable de la sociedad, y a veces dice, oye, piensa a lo mejor que usted mañana está en esa situación, a ver si legislaría así. ¿Qué presupuesto manejan ustedes? Depende de cada centro, depende de... Más o menos. Nosotros como federación, en general no tengo cuantía, pero hay centros que manejan mucho dinero al año. ¿Cómo qué? Pues 600.000, 1.000.000 euros, 1.200.000 euros. El presupuesto de la televisión autonómica son 36 millones de euros. Nosotros ninguno manejamos ese presupuesto. Claro, es que esto no sé si todos juntos manejaríamos el presupuesto. ¿Es necesario la televisión autonómica? No, cuando hay, digamos, necesidades como esta, es que es elemental. Yo creo que un buen político se define o se retrata, como dirían los antiguos, ¿no?, en momentos de crisis, porque cuando las vacas son gordas es fácil hacer buenas políticas, hay dinero, es fácil, ¿no? Pero cuando hay crisis tú tienes que priorizar y tienes que saber a dónde tienes que destinar el dinero. Y hay cosas fundamentales a las que no te puedes eludir, y esta es una de ellas. Sin embargo, actitudes como lo que usted me está contando del propio gobierno de Canarias, con esto que han denunciado ustedes, da la impresión de que el político de turno trata, no iba a emplear un adjetivo que a lo mejor no es el correcto, pero no quiere saber nada de eso, le molesta, no es rentable políticamente hablando. Hombre, yo creo que decir que le molesta es muy fuerte de cara a la consejera, no creo que le moleste, yo no creo que sea ese el adjetivo, porque no sería realista. Yo sí creo que le preocupa, pero no sé. ¿Usted cree de verdad que le preocupa? No sé cuánto le preocupa, no sé cuánto le preocupa, y al final yo creo que en política lo que hay que mirar son los resultados. Y los resultados no están siendo los adecuados. Nosotros cuando miramos la calidad de vida para las personas con discapacidad intelectual, que es como las empresas, miras la calidad, no puedes mirar si realmente estás haciendo bien, si colocas este papel bien, pones la grapa bien, no. Yo tengo que mirar que en la vida de las personas que yo estoy interviniendo tienen resultados personales y su vida mejora. Eso es lo que yo tengo que mirar. Por muy bien que yo haga las cosas o coloque, si las personas no se ven mejoradas, mi trabajo no sirve de nada. Y eso es lo que está pasando un poco aquí. Hombre, yo entiendo su postura y, en fin, es la correcta desde el punto de vista institucional.
a alguien que tuviese una preocupación por el tema que tiene entre manos, y la consejera, este es un tema que tiene entre manos, antes de hacer un decreto como este, se habría sentado con ustedes. Vamos a hacer esto, no tengo más presupuesto, no puedo llegar más allá. Esa fue una explicación, ¿no? Bueno, la explicación es, nosotros hace años, hace 2 años o 3 incluso, cuando el decreto salió a que los colectivos hicieran las oportunas correcciones o incluso enmiendas que consideraran, luego se hizo el Consejo General de Servicios, el Consejo General de Servicios Sociales, que tiene carácter consultivo no vinculante, ¿vale? Entonces, en ese Consejo General de Servicios Sociales fue unánime la postura de toda la discapacidad de no a este decreto. Es verdad que el decreto no estaba en los términos que está este, porque ya hace tanto tiempo que ha tenido posibilidad de cambiar y además con los recortes a nivel nacional cambió luego más, pero fue unánime a este decreto y la respuesta fue: esto es consultivo, no es vinculante, esto va a salir. Y lo que nos han dicho es: tenemos una presión desde Madrid para que esto salga, ¿vale? Para que esto salga, porque si no el año que viene perdemos parte del mínimo garantizado de financiación. Nosotros lo podemos entender, no hay tanto problema con que salga, sino con cómo sale. ¿Cómo sale? El problema es cómo sale, no que salga, porque realmente el resto de cosas, hay muchas cosas que están bien o que están en base al mandato del Consejo Territorial, con lo cual aquí poco podemos hacer, salvo mejorarlo en algún caso, pero esto nos daba perfectamente oportunidad el Consejo Territorial de mejorar la vida de los canarios dependientes. No es de recibo que cuando me ponen la oportunidad yo no la aproveche, es decir, estoy yendo en contra de los intereses de la población a la que represento. No se entiende. Usted hablaba antes de que esto permitiría recaudar al gobierno de Canarias. Correcto, sí. ¿Y por qué no lo hace? ¿O por qué se tiran piedras sobre su propio tejado? ¿Por qué no hace? No entendí la pregunta. Claro, porque antes no recaudaban de ningún tipo, ¿no? Antes no estaba legislado el copago, ni existían tasas públicas. Ahora y por lo tanto no recaudaban, ¿correcto? Ahora sí. Si el Estado Central admite hasta un tope de 234 euros, y hasta ahí podrían llegar, ¿por qué no lo hacen? Son mis ciudadanos, son mi gente, son mis familiares, claro, mis amigos. Claro, no tiene sentido ninguno. Claro. De hecho, había que preguntarle a la consejera y al presidente de este gobierno. No es de recibo. Y de hecho, además, hay declaraciones en prensa que luego no sé realmente de dónde salieron, o si fueron dichas, o fue una malinterpretación de las declaraciones, no lo sé, que dan a entender al ciudadano que yo, persona mayor, estoy viendo hoy la tele y oigo a la consejera o me leo la prensa y leo que si tengo una capacidad económica de 550 euros no copagaré, y mañana cuando me apliquen el decreto voy a copagar porque gano 450 y voy a copagar hasta los 126 euros. Entonces, no juguemos con la información que le damos a la gente, eso sí me parece importante. Lo que es, y el decreto está redactado, vamos. No. Bien, y cuando ese recurso se agota, ¿qué hace la gente? Cuando ese recurso se agota, nosotros, la consejera nos ha llamado en el día de ayer, quiere sentarse con nosotros. Nosotros seguimos esperando a que el presidente del gobierno nos dé la cita. El presidente tiene que enterarse por nosotros y que nos explique a ver qué es lo que pasa o por qué han legislado en contra de los ciudadanos canarios dependientes. Vamos a ver lo que dice el juez de la consejera y nosotros tendremos que posicionarnos de una determinada manera. Cuando salió la nota de prensa estaba previsto que se reuniera el Consejo de Gobierno. Ya lo ha aprobado. O sea, ya no hay marcha atrás. Ya en 5 días, una semana, este decreto está publicado. En 3 meses se aplicará, porque tiene un periodo de carencia de 3 meses. En 3 meses se aplicará. Entonces, claro, ahora lo que hay que pedir que es pues, una nueva legislación que cambie esta parte del decreto de copago. Otra alternativa no nos queda, porque no podemos hacer otra cosa. Quiero decir, no podemos ir en interés de las personas que defendemos, bajo ningún concepto. Usted me está hablando de alrededor de 600.000 euros presupuesto arriba abajo. El gobierno canario en la batallita esta del petróleo lleva invertido recursos públicos casi 300.000 euros en organización de manifestaciones, en publicidad. Hombre, en fin, hay cosas que... Pues yo digo, hay dinero. Y hay dinero, y claro, cuando hay una prioridad, se saca el dinero. Pero hay que priorizar. Pero la prioridad tienen que ser los dependientes canarios. Y además, en este caso, no es que el gobierno de Canarias tenga que poner más dinero, lo vuelvo a repetir, no tiene que poner más dinero encima de la mesa, es voy a recaudar menos dinero. Señor, recaude menos. Claro. Además, yo me pregunto, porque lo intentamos hacer con los parlamentarios del Partido Socialista, pero no salió, ¿realmente han hecho el estudio económico de cuánto le supone de menos recaudar al gobierno de Canarias pasando de los 126 euros a los 234? Ni siquiera tengo claro que ese estudio esté hecho. Ni siquiera lo tengo claro.
Hombre, no podemos legislar sobre la vida de las personas tan a la ligera, ¿eh? O sea que si no está el estudio hecho, no hay base ninguna para el decreto que han publicado. Aunque estuviera el estudio hecho. Bueno, pero en principio usted y no sin tiene el estudio constancia. todavía peor. Claro, no conozco si lo han hecho desde la Consejería de Economía y Hacienda, no tengo ni idea, ¿no? Pero vamos a ver si estaba por lo menos, porque claro, sabiendo los números, puede decir, oye, pues 1 millón de euros, 2 millones de euros. Pues chico, pues recaudo 1 millón de euros menos, porque en tu presupuesto no va a suponer, ¿qué va a suponer? ¿Qué porcentaje va a ser? Pero, sin embargo, la vida de muchas personas se está Hombre, en época de bonanza resulta fácil gobernar, en época en donde hay dificultades como esta no es tan fácil, pero sanidad, dependencia y educación son fundamentales. No sé, esos son unos pilares de la sociedad que no se pueden tocar. Claro. Yo eso... Pues lo siento por las carreteras, pero si la carretera tiene que tener baches, pues que tenga los baches, porque lo tenga baches. Pero las personas no. Primero, la educación es el futuro de las personas el día de mañana, la sanidad es nuestra gente y los dependientes son personas vulnerables. Por lo tanto, servicios sociales, educación y sanidad no pueden ser tocadas. Yo lo tengo clarísimo. En fin, doña Natalia, me gustaría que a todos los Gran Canarios, puesto que es el ámbito geográfico de nuestra televisión local, se dirigiera usted para explicarle cuál es el problema, cómo ve usted la situación y qué espera de su gobierno, ¿no? Aquí en cámara. Bueno, nosotros le pediríamos al Gobierno de Canarias que regule de forma que las personas con discapacidad lleven una vida digna de ser vivida, que regule que la cantidad para gastos personales llegue a los 234 euros tal como le permite el Consejo Territorial y que no se queden los 126 euros haciendo que las personas no puedan desarrollar una vida mínimamente digna. Eso es lo que esperamos del Gobierno, que nos entienda. Doña Natalia, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Lo que ustedes quieran para apoyarles en estas reivindicaciones o en lo que necesiten. Estamos emitiendo unos spots también en apoyo de organizaciones parecidas a la suya, lo que necesiten de nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Natalia Cañete, gerente de FEAPS.